un segundito partimos, ¿ya? Déjenme cargar la guía. Hola. Déjenme cargar la guía y partimos. Acá no. Aquí está, perdón. Ahí está. Ojo, que partió por cualquier lado, disculpen, ¿ah? Disculpen. Vamos al principio. Ahí, ya. Miren, ya. Vamos a partir, ¿ya? Miren, fíjense una cosita. Recuerden que, espérense, quiero ver una cosita y ahí. Recuerden que hemos estado hablando de habilidades como localizar. Hemos estado hablando de localizar información en un texto. Hoy día vamos a hablar un poquito más bien de interpretar. La habilidad, acuérdense que son tres: localizar, interpretar y evaluar. Hoy día vamos a hablar un poquito de interpretar y dentro de interpretar, dentro de las tareas de interpretar, vamos a hablar más bien de sintetizar. ¿Ya? Entonces, guía 3, habilidad de interpretar, y vamos a trabajar harto con el tema de sintetizar, que tiene que ver con resumir. ¿Ya? Tiene que ver con resumir las ideas de un texto. Ya. Algunas preguntas van a ser de desarrollo y después vamos a verla, van a ir apareciendo preguntas de selección múltiple, pero algunas van a ser de desarrollo. Pero ahí con las primeras actividades les voy a ayudar yo. Después ya ustedes me van contestando y vamos revisando si están contestando bien, ¿ya? ¿Cómo hemos trabajado hasta ahora? Esperen, si quiero ver una cosita. Perfecto. Ya, ya. Síntesis local y global. Miren, antes de seguir. Si yo tengo un texto, voy a ser bien esquemático. Si yo tengo un texto de 4 párrafos, un texto, por ejemplo, sobre los gatos, un texto de ahí vamos a ver ejemplos concretos, pero es que es para partir la idea. Tengo un texto sobre los gatos, un artículo, 4 párrafos, y me preguntan sobre el contenido general del texto, eso es global. Se refiere al contenido general del texto, ¿ya? Y si me preguntan, ¿qué quiere decir esta frase del segundo párrafo? Eso es local, porque se refiere a una parte específica del texto que sería el segundo párrafo. ¿Ya? Global, me están preguntando algo que tiene que ver con la totalidad del artículo, y local, me están preguntando por algo específico que puede estar en el segundo párrafo, en el tercer párrafo, en el cuarto párrafo. Y las preguntas son así. Por ejemplo, ¿cuál es el sentido general del texto? O ¿qué quiere decir esta idea del segundo párrafo? Así son las preguntas en la pared de lenguaje, cuando estoy analizando, perdón, sí, cuando estoy leyendo textos, ¿no es cierto? Y estoy contestando las preguntas. Entonces, por eso aquí hablé de síntesis local, por ejemplo, resumir un párrafo; global, el artículo completo, ¿ya? ¿Qué es la síntesis voy a partir leyendo, como lo hacemos siempre, ¿ya? Y después cuando ya empiezan a aparecer más textos, de repente los voy a dejar ahí para que lean ustedes. ¿M? Y yo también voy a estar leyendo el texto, obvio, pero en voz baja. ¿Qué es la síntesis de un texto? La síntesis es una de las habilidades fundamentales de la comprensión lectora y por consiguiente posee una presencia no menor en las preguntas de prueba estandarizadas, como la PAE. El objetivo central de este tipo de ítems es evaluar la capacidad del postulante para identificar el tema o las ideas centrales de un texto a nivel de un párrafo, fragmento o la totalidad de este. En otras palabras, se pretende constatar si el lector ha logrado una adecuada comprensión a nivel global y local de un texto que lo capacite para extraer un contenido fundamental, lo cual implica haber seleccionado correctamente la información esencial. Un lector es capaz de realizar una síntesis adecuada de un texto cuando entiende el significado y la relación entre las oraciones y palabras dentro del mismo. Y es fundamental la comprensión lectora, ¿no es cierto? De este modo, concibe el texto como una entidad de significado completo que se despliega en una secuencia temática coherente y progresiva. El lingüista holandés Van Dijk, perdón, llamó a esta secuencia macroestructura para referirse al tema o asunto de un determinado texto, que en definitiva constituye su síntesis, su resumen. Los tipos de preguntas vinculadas a la síntesis de un texto que aparecen en el modelo DEMRE de lenguaje se pueden clasificar como síntesis referida al tema. ¿Cuál es el tema del texto? De ahí vamos a ver ejercicios de eso.
Dos, refería a la idea principal. ¿Cuál es la idea principal del texto? Y tres, refería al título del texto. Las tres formas de síntesis pueden entenderse como síntesis de un texto, pues tienen como finalidad que el postulante que está dando la PAE, se entiende, ¿no es cierto? Realice la tarea de reducir la información, manteniendo el núcleo semántico central y relevante del texto original, pero resumiéndolo, ¿ya? Pero para eso hay que entenderlo. Ujú. ¿Qué es el tema? Acuérdense que estamos viendo la guía 3. Corresponden al sujeto temático de un texto o fragmento y se constituyen la pieza o elemento central, ya que de él se hablará en todo momento. El tema es amplio y generalmente es expresado mediante un concepto, una palabra o frase breve. Este sujeto temático es clave para la coherencia y cohesión del texto, ya que actúa como el eje unificador de todas las ideas complementarias que se desarrollan en él. En consecuencia, el tema se constituye en un concepto amplio y clave y se puede extraer mediante la pregunta que se hace el lector cada vez que termina de leer un fragmento. ¿De qué se habla en el texto leído o de qué se trata el texto que leí? Por otra parte, en todo texto existen mecanismos de correferencia que se constituyen en elementos centrales de cohesión. ¿Se acuerdan de lo que vimos en la clase pasada? El texto tiene que tener cohesión, tiene que tener coherencia y tiene que tener cohesión. Es por esto que resultará de gran utilidad verificar que el tema o referente es reiterado en todo el texto, a través de la referencia a este mediante varias palabras que a su vez proporcionan información complementaria. Estos elementos generalmente suelen presentarte como sinónimos directos, sinónimos de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Pronombres, pronominalizaciones, adjetivos, verbos, metáforas, frases nominales, etcétera. Veamos cuál es el tema del siguiente fragmento extraído de un texto expositivo. Ya. Les permite sobrevivir en hábitats muy diversos. Así ahí hay un pequeño corte, pero no importa. Voy a partir del punto seguido. Voy a partir del punto seguido, para que al principio es un pequeño corte. Así, el lince rojo, de color pardo rojizo con manchas negras, es un excelente cazador que controla las poblaciones de pequeños mamíferos y aves de los bosques canadienses, pero que amplía sus territorios hacia el sur hasta penetrar en los desiertos norteamericanos, donde prospera con igual vigor. Por otro lado, el lince ibérico es característico del matorral mediterráneo, mientras que su pariente, el lince boreal o europeo, de color pardo y con pinta oscura en las patas, es propio de los bosques y las llanuras de media y alta latitud de Eurasia. Perdón. Eurasia es donde se juntan Europa con Asia, porque, ay, disculpen, esos dos continentes con masas de tierra están juntos si los miran en un mapa. De costumbres crepusculares, abandona su encame al caer la tarde. Ahí donde está el acostadito, durmiendo la siesta como cualquier felino, al caer la tarde, él abandona ese lugar y empieza a cazar. Recorre incansable su territorio en busca de presas y si es necesario trepa por los árboles aunque a poca altura. Los machos son solitarios, salvo en la época del celo, mientras que las hembras mantienen a su lado por mucho tiempo a los cachorros. El lince canadiense o ártico, de tamaño algo menor y de pelaje grisáceo, vive en los bosques septentrionales de Norteamérica. Sus costumbres, disculpen, son análogas a las de la anterior. Espérense que no me había fijado que tenía esto con volumen. Deme un segundo, para que no vaya a estar sonando, ¿ya? Gracias. Podemos darnos cuenta fácilmente que haciendo la pregunta de qué se habla, obvio, encontraremos sin inconveniente la respuesta el lince. Por otra parte, también es posible corroborar que a lo largo del texto se reitera o sustituye esta idea a través de varios enunciados, frases nominales, pronombres, elipsis, sinónimos, adjetivos, todos ellos vinculados a un campo semántico macroestructura. Me están hablando del lince. Palabras que reiteran o refieren, ahí no sé si notan que hay una cosita media mal escrita, es refieren. Ya, ahí, no sé, quedó un símbolo en vez del fi. Refieren al concepto lince. Lince, repetición exacta. Cazador, adjetivo. El lince es un cazador, adjetivo. Recorre, un verbo. Recorre es un verbo. Macho, sustantivo. Hay hembras también, sustantivo. Lince, el sujeto temático, el concepto clave. En síntesis, podemos ver que el tema del texto constituye el sujeto temático, concepto clave, es decir, aquello a lo cual se hace referencia recurrentemente en todo el texto, aunque no diciendo lince a cada rato, sí, lo dice, lo repite, pero también por ahí pone un adjetivo, un verbo, un sustantivo, ¿no es cierto? Mediante diferentes palabras o elementos léxicos.
Si observamos el fragmento anterior, podremos verificar que las palabras destacadas están relacionadas por significado, es decir, pertenecen al campo semántico lince. Este mecanismo de correferencia permite otorgar continuidad y unidad temática al texto. B. ¿Qué es una idea principal o contenido fundamental de un párrafo o texto? Al igual que el tema, la idea principal constituye la síntesis de un texto, pero a diferencia de este, entrega mayor información. Para extraer la idea principal se pueden utilizar las siguientes preguntas. ¿Qué se dice sobre el tema? ¿O cuál es la idea que el emisor está expresando en su texto con relación al tema? Otra pregunta. ¿Qué información se está precisando respecto al tema o sujeto temático en lince? Ya, y aquí repite. Los linces son felinos de... ay, perdón. Ah, no, no, sí, repite. Los linces son felinos de dimensiones variables que están dotados de una gran capacidad de adaptación, lo cual les permite sobrevivir en hábitats muy diversos. Ya lo leímos, ¿no es cierto? Y habla del lince rojo, después del lince ibérico, después del lince europeo, ¿ya? El lince canadiense, no vamos, ¿para qué vamos a leer de nuevo lo mismo, no es cierto? En el texto anterior se observa que saluda a distintos tipos de lince, rojo, ibérico, boreal, canadiense o ártico. Por otra parte, se menciona en varias ocasiones los distintos hábitats en que viven y desenvuelven estos mamíferos, que, disculpen, que cuento una cosa, que sí, tenía toda la razón cuando le dije hace un rato, son felinos, ¿ya? En consecuencia, se hace referencia a dos ideas complementarias al tema, lo que entrega al texto una progresión y continuidad temática, es decir, información nueva que se va complementando a la ya conocida, el lince. Idea uno: lince ibérico, lince boreal, lince canadiense son tipos de lince. Idea 2: uno vive en el matorral mediterráneo, el otro en los bosques y llanuras de Eurasia, etc. Hábitat. Por lo tanto, al tema del texto podemos proporcionarle una información complementaria. Me habla de los tipos de lince, el tema es el lince, y me habla de los tipos de linces y de los hábitats donde viven estos animalitos, estos mamíferos, cazadores. ¿Ya? Como se puede observar, el grupo tipos de lince sustituye a lince ibérico, lince boreal, lince canadiense, y el grupo hábitat sustituye a matorral mediterráneo, bosque y llanura, etc. La idea principal o contenido fundamental del texto anterior sería entonces, ahí está en mayúscula, el hábitat de distintos tipos de lince. ¿Ya? Ahí está la idea principal o contenido fundamental del texto, que eran como 3 párrafos, ¿no es cierto? Disculpen. Estoy subiendo, ¿ah? Sí, 3 párrafos, estoy bien. ¿Sí? En conclusión, para llegar a la idea principal anterior, establecemos el sujeto temático y o más las ideas complementarias a ese sujeto temático. ¿Ya? Los tipos de lince en el caso de lo que leímos y sus hábitats. En ambos casos, podemos constatar que las dos ideas son dominantes o reiterativas en el texto y que toda la demás información complementa o de orden secundario al significado de esta. Observemos el siguiente ejemplo ilustrativo. Este es un texto mucho más corto. Francisca es educadora de párvulos. Sus alumnos la han reconocido como la mejor profesora. Ha ganado premios a nivel institucional. Primera idea que se reitera: educadora. Segunda idea que se reitera: el éxito alcanzado. Tema: la profesora Francisca. Idea principal: la profesora Francisca ha sido exitosa. ¿No es cierto? Tema: la profesora Francisca. Idea principal: la profesora Francisca ha sido exitosa. Atención. Es importante destacar que porque tanto el tema, idea principal o contenido fundamental de un texto se ajustan a las intenciones o propósitos que tiene el emisor del mismo, y no a las expectativas o impresiones que la lectura ha causado emotivamente en el lector, que eso es subjetivo del lector. Por tanto, para responder satisfactoriamente este tipo de preguntas, debes atenerte a la información explícita e implícita, pero que está en el texto, que el autor ha intentado transmitirnos y está en el texto, no a tus impresiones personales. ¿Ya? Porque si no, caemos en un espacio muy subjetivo para contestar una pregunta. Yo no estoy diciendo que no tengan impresiones y emociones cuando lean un texto. Estamos hablando de contestar la pregunta de la paz, ¿no es cierto? Ya.
Las macro reglas, herramientas útiles y complementarias para extraer el contenido fundamental de un texto. Las macro reglas son procesos mentales que realiza un lector al momento de leer un texto o oír un discurso oral. Su creador fue el holandés Van Dijk, seguramente lo estoy pronunciando mal, disculpen, el cual propuso un modelo para resumir o extraer la información relevante de un texto. Dichos procesos mentales se pueden disponer y comprender de la siguiente manera. Ejemplo. Los faraones fueron los reyes o monarcas del antiguo Egipto. Algunos que pasaron a la posteridad, otros más inadvertidos, han sido estudiados durante décadas por arqueólogos de Francia, España, Egipto, Norteamérica y Australia. La selección. A. La selección. En este caso, solo se le tomará atención a aquellas partes del texto que son relevantes y dominantes. En este caso, los faraones ya han sido estudiados por arqueólogos. Son los elementos centrales o elementos clave o conceptos clave. Ideas que se reiteran y por tanto constituyen el tema central del texto. Los faraones ya han sido estudiados por arqueólogos. B. La supresión. Es aquella que permite eliminar información que no es totalmente relevante o constituye una idea secundaria y que al eliminarla no se altera el sentido o eje temático del texto. Nos referimos a ejemplificaciones, redundancias, detalles menores, datos circunstanciales, etc. Si aplicamos la regla de la supresión al texto breve que acabamos de leer, se elimina algunos de gran renombre y se elimina los que pasaron inadvertidos. Asimismo, se elimina la nacionalidad de los arqueólogos, Francia, España, Egipto, Norteamérica y Australia, debido a que son datos de orden secundario que al eliminarlos no alteran el significado central del texto. Estamos hablando de los faraones que han sido estudiados por los arqueólogos. Es preciso señalar que suprimir información de un texto no significa que dicha información sea irrelevante para otro tipo de pregunta o innecesaria para comprender el texto, solo que para efectos de síntesis es posible prescindir de ella. ¿Ya? Pensa al tiro sigo, que quiero ver una cosita. Perfecto. La generalización. No nos perdamos. A. La selección. B. La supresión. C. La generalización. Consiste en agrupar ideas, palabras, oraciones o segmentos textuales que por su significado o ideas afines pueden agruparse bajo un solo concepto o campo semántico. Para el caso de la frase Francia, España, Egipto, Norteamérica y Australia, la generalización que puede establecerse sería, dos puntos, distintos países. En otras palabras, hemos reducido dicha expresión a solo dos palabras, distintos países. Es importante señalar que la generalización que se realiza sea representativa o coherente con cada elemento que contiene o agrupa. Por lo tanto, el producto que resultaría de la integración de los pasos anteriores es el siguiente. Tema, los faraones. Idea principal, han sido estudiados por arqueólogos de distintos países. Listo, ahí quedó el texto completo, que era un texto breve en todo caso. Tema, los faraones. Idea principal, los faraones han sido estudiados por arqueólogos de distintos países. ¿Ya? Y no se está perdiendo el sentido del texto, pero lo estamos resumiendo. ¿Ya? Lo estamos sintetizando. Ejercicios de macro reglas. Texto 1. Ya, aquí les voy a ayudar yo. Esta lo voy a hacer yo. Tómenme atención. Y después, en los otros textos, vamos a ir viendo cómo lo hacen ustedes. Pero este lo voy a hacer yo. Tómenme atención, por favor. Texto 1. El cambio climático y su efecto en el medio ambiente alteran abruptamente el equilibrio de la vida en la Tierra. De hecho, los estragos causados en las últimas 4 décadas han puesto en serio peligro, estamos hablando del 2019, hace ya 6 años y el problema sigue. Disculpen. De hecho, los estragos causados en las últimas 4 décadas han puesto en serio peligro cuando no los han aniquilado por completo la vida de numerosas especies, causando una brecha preocupante en la supervivencia de la vida salvaje y obligando a numerosos animales a adaptarse para sobrevivir ante la diversidad. Ya, selección. ¿Qué voy a seleccionar de aquí? El cambio climático y sus efectos en el medio ambiente. ¿Ya? Repito, selección. ¿Qué voy a seleccionar? El cambio climático, su efecto en el medio ambiente. Supresión. Alteran abruptamente el equilibrio de la vida en la Tierra. O podría suprimir los estragos han puesto en serio peligro cuando no los ha aniquilado la vida de numerosas especies.
¿ya? Porque ya estoy hablando, ya seleccioné los tremendos estragos, eh, cómo los efectos del cambio climático alteran abruptamente el equilibrio de la vida en la Tierra. Y generalización, vida animal y vegetal, ¿ya? Generalización, disculpen. Ay, perdón, que tengo baja la batería. Denme un segundito, disculpen. Ahí sí. Generalización, eh, alteran la vida en la Tierra, ¿ya? La vida animal y vegetal. Vida animal y vegetal. Alteran la vida animal y vegetal. Idea principal, idea principal, el cambio climático ha obligado a numerosas especies a adaptarse. Idea principal, el cambio climático ha obligado a numerosas especies a adaptarse. Ya, veamos. Trabajemos con el texto 2. Ya, aquí me interesa que ustedes ya me empiecen a decir esto podría ser tal cosa, esto podría ser tal cosa. Acuérdense que en este momento no estamos trabajando con preguntas de selección múltiple. En este momento, después van a aparecer. Estamos trabajando con textos, con preguntas abiertas, ¿ah? Con selección, supresión, generalización, idea principal. Ya. Los linfocitos son los glóbulos blancos o leucocitos de menor tamaño en el sistema sanguíneo. Entre 9 y 18, no leo bien la unidad que sale ahí. Aunque en cantidad son casi el 40% de la célula blanca. Hacen un trabajo arduo y de gran valor, pues son quienes detectan a los antígenos enemigos y se arriesgan a pelear contra cualquier invasor que esté dañando la defensa del organismo. Esta célula es localizada en el sistema linfático y el torrente sanguíneo tiene ciertos receptores de antígenos, por lo cual la eliminación de los mismos es un trabajo que pueden hacer con mayor facilidad. Existen dos grandes grupos de linfocitos que se desplazan en tres vertientes. Estos hacen un trabajo en conjunto para poder lograr el propósito de la célula, eliminar los anticuerpos que dañan el sistema inmunológico. Los grupos son grandes y pequeños. Se dividen entre células NK, linfocitos B y linfocitos T. Ya saben que en este texto también les voy a ayudar yo. En el que viene ya los dejo trabajar a ustedes, para que queden bien claras lo que estamos haciendo. Selección. Los linfocitos son glóbulos blancos. Supresión. Todo lo demás. ¿Ya? Voy a suprimir todo lo demás. Generalización. Y me voy a quedar con los linfocitos, son glóbulos blancos que detectan perdón, para que quede más clarito. Selección. Los linfocitos son glóbulos blancos que detectan antígenos enemigos. Supresión, suprimo todo lo demás. Generalización, atacan a los antígenos enemigos. Generalización, atacan a los antígenos enemigos. Idea principal, los linfocitos son glóbulos blancos. Idea principal, los linfocitos son glóbulos blancos que atacan a los antígenos enemigos. Repito, selección. Los linfocitos son glóbulos blancos que dañan, que detectan antígenos enemigos que dañan defensa del organismo. Supresión, todo lo demás. Generalización, atacan a los antígenos enemigos. Idea principal, los linfocitos son glóbulos blancos que atacan a los antígenos enemigos. Ya, ya, ahora sí en el texto que viene, me contestan ustedes, ¿ya? Espera, si quiero ver cuál. Perfecto. Texto 3. Ramsés III, disculpen, me quedé pegado con el 3. Ramsés II, entre el año 1290 y 1224 a.C., hijo del gran faraón Seti I, fue el tercer faraón de la dinastía 19. Es quizá el faraón más importante de toda la historia de Egipto. Su mandato fue famoso por la victoria que, según fuentes egipcias, obtuvo sobre las tropas hititas en la localidad de Kadesh. Ramsés II ordenó representar la batalla de Kadesh en muchos lugares. Para dejar patente su poder, hizo erigir 7 templos a modo de señal de propiedad. Fundó una nueva capital, Pi-Ramsés, una nueva capital de Egipto, nada de cosa. Tuvo un reinado largo, sobre los 67 años. Se casó varias veces y tenía muchas mujeres en su harén, las cuales probaba antes de emitirlas en su harén. Pero la reina y la que más amaba fue Nefertari, a la cual le construyó un templo. Tuvo más de 100 hijos. Usurpó monumentos y estatuas de sus predecesores e inició una persecución contra el recuerdo de Hatshepsut y los faraones amarnienses, que esa es otra línea dinástica, ¿ya?
Ya. Selección, supresión, generalización e idea principal. Ya, aquí quiero ver quién se anima. Partamos con selección. ¿Quién se anima con selección? Dejen tener acá mi torpeo. ¿Ya? ¿Quién se anima con selección? Me contestan ahí en el chat, ¿ya? ¿Quién se anima con selección? Selección. Vamos a dejar el texto ahí, disculpen. Selección. Ahí dejo el texto para que lo lean de nuevo, ¿ya? Ahí dejé el texto de nuevo, ¿ah? Son dos párrafos. Selección. Selección. ¿Quién se anima con selección? Me pueden contestar por el chat si quieren. Me pueden contestar por audio también. A ver, gracias. Ay, perdón, que no puedo ver el chat. Selección es que yo elijo algunas de las ideas principales. Elijo algunas de las ideas principales. Puede ser una, dos, tres. Yo elijo, pero tienes una idea principal. Por ejemplo, hijo del gran faraón, no, pues esa no es no es una idea principal. Es quizá el faraón más importante de toda la historia de Egipto, esa es una idea principal. ¿Ya? ¿Se fijan? Selección. Ahí para que busquen con cuál se animan, con cuál frase, con cuál expresión de ahí se animan. Y después seguimos. Partamos con selección. Por ejemplo, yo suprimiría que tuvo más de 100 hijos. Esa no es una de las ideas principales ni de los... esa es un dato anecdótico. ¿Ya? El harem tampoco lo seleccionaría. ¿Mm? Claro, puede ser un dato llamativo, pero tampoco lo seleccionaría. ¿Ya? Es para ayudarle un poquito. ¿Quién se anima? ¿Quién quiere seleccionar una idea importante de ahí? Ay, disculpe, no había visto que me haya escrito, disculpa. Fue el tercer faraón de la dinastía 19 y quizá el más importante. Muy bien, gracias Matías. Muy bien. ¿Ya? Sigamos. Supresión. ¿Qué idea suprimiría? ¿Qué cosa suprimiría? Supresión. En selección, perfecto lo que habías puesto. ¿Ah? Tercer faraón, fue quizá el faraón más importante. Muy bien, ya. ¿Quién se anima? ¿Qué cosas se podrían suprimir? Ahí les dejé el texto, que queda un poquito cortado, pero ahí les dejé el texto y que se animan a suprimir. A ver, déjenme mirar lo que están escribiendo. Se casó con muchas mujeres, se casó varias veces, perfecto. Déjenme darle otra idea de lo que yo suprimí. Ordenó representar las batallas, es un dato. ¿Mm?
tenía muchas mujeres en su harem, ya, listo. Y lo que ustedes pusieron ahí, que van para el mismo lado. Se casó con muchas mujeres, se casó varias veces. Perfecto. Veamos. Perfecto. Muy bien. ¿Ah? ¿Ven? Ahí vamos bien. Generalización. Acuérdense lo que es generalización. Generalizar el texto. ¿Mm? Ramsés segundo, tal cosa. Es una generalización que no les quiero contestar. Quiero ver qué es lo que me escriben ustedes. Ramsés segundo, tal cosa. No tres, cuatro frases. No, po, una generalización. ¿Mm? Generalización. ¿Quién se anima? Qué sé yo, Ramsés segundo hizo tal cosa. Ahí le estoy dando una ayuda, pero no la voy a completar yo. Mm. Déjenme ver una mía. Perfecto. A ver. Ah, gracias. Sí, tienes razón. Ahí está el texto de nuevo. Generalización, acuérdense, ¿ah? Ahí dejé el texto de nuevo. Generalización, Ramsés segundo, tal cosa, pero tiene que ser algo importante, pues no lo que suprimimos, no hacer que tuvo muchas esposas o que tuvo más de 100 hijos, esos son datos casi anecdóticos, no, una cosa importante, generalización, Ramsés segundo, tal cosa, ¿ya? ¿Quién se anima con generalización? Ya podría ser, Matías podría ser, o podría ser también, en base a eso, por esa victoria tan importante, que mandó a erigir muchos templos. Por lo mismo que estás diciendo tú, Matías, retomando lo que tú estás diciendo, ¿ah? Su mandato fue famoso por la victoria sobre las tropas haititas y a raíz de eso, porque Ramsés II mandó a construir, a erigir muchos templos. Muy bien. Y yo le ayudo con la idea principal. La idea principal es que Ramsés II fue uno de los faraones más importantes de Egipto. ¿Ya? Déjenme ver si lo había redactado así. Sí. Ramsés II fue uno de los faraones más importantes de Egipto. Y obviamente con los templos dejó ese legado visible. ¿Ah? Ahí. Muy bien. Ya, vámonos a otro texto, ¿ah? Déjeme para cerrar esta idea. Como mencionamos anteriormente, estas macro reglas son complementarias y útiles para el reconocimiento del tema, la idea principal o síntesis de un texto. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que existen alumnos que les acomoda utilizar la técnica de la reiteración o sustitución para construir la idea principal y otros que complementan ambas estrategias. Algunos sintetizan y se quedan con la idea principal, otros sustituyen, reiteran, pero también apuntando hacia la idea principal. Veamos otro texto. La prueba de admisión de competencia lectora presenta diversos tipos de texto y de variada complejidad. Es importante, ahora esto todavía no viene en ejercicio, ¿ya? Es importante entonces que te ejercites con heterogeneidad de géneros discursivos, como por ejemplo, texto de divulgación científica, artículos de opinión, cartas, que son las cartas al lector que se mandan a los diarios, a las revistas, qué sé yo, o podría ser una carta personal, bibliografías, cuentos, manuales instructivos, noticias, ensayos, reportajes, etcétera. Esto te ayudará a ir fortaleciendo el uso de las estrategias para sintetizar la información.
Analicemos el siguiente fragmento utilizado en un proceso de admisión y veamos el paso a paso para sintetizar o extraer el tema, la idea principal o contenido fundamental de un texto. Aquí vamos a ir trabajando paso a paso. Después van a venir ejercicios, ¿ya? Artículo de divulgación publicado por el diario El Mercurio el año 2007. Este es un artículo de divulgación. Latinoamérica ante el nuevo informe del panel intergubernamental sobre cambio climático, región padecería hambruna y enfermedades. El reporte presentado por el presidente del panel del IPCC, Rajendra Pachauri, alertó de consecuencias negativas sobre miles de millones de personas en todos los continentes por el calentamiento global. Hambruna, sequías, inundaciones, enfermedades y migraciones. Asimismo, el alza de unos 2 grados centígrados en este siglo supondrá la extinción del 30% de las especies. Los países menos preparados para los cambios serán los más pobres, pese a que los mayores contaminantes son los países más ricos. En este marco, América Latina se verá seriamente afectada por tales padecimientos. Para 2050, la mitad de las tierras agrícolas se verían afectadas, afirma el reporte, con un grado elevado de certeza, exponiendo a decenas de millones de personas al hambre y a entre 60 millones y 150 millones a padecer la reducción de los recursos de agua. E incluso podrían ser 400 millones el año 2080. El continente ya ha experimentado en los últimos años acontecimientos radicales, lluvias torrenciales en Venezuela, inundaciones en la Pampa Argentina, sequías en la Amazonía, tempestades de granizo en Bolivia y una temporada récord de ciclones en el Caribe. Fuente del Mercurio, 7 de agosto del 2007. En este caso hemos tomado un fragmento de una publicación de EMRE respecto a la prueba de lenguaje del año 2014. En dicho año, este extracto estuvo asociado a varias preguntas relacionadas al tema, la idea principal o contenido fundamental. De acuerdo a los planteamientos iniciales de este capítulo, ¿cuál sería el paso a paso para extraer la síntesis del texto? Esto lo vamos a ir haciendo juntos. Procedimiento. Procedimiento para extraer la síntesis, idea principal, título o contenido fundamental de un texto. Paso 1. Lectura detenida de cada párrafo, obvio. Paso 2. Hacer la pregunta de qué se habla para identificar, estoy bien, el tema de cada párrafo. Para esto es de gran utilidad identificar el concepto clave o sujeto temático que se reitera a través de diferentes expresiones. Macro regla de selección de la información, calentamiento global. Me están hablando del calentamiento global. Parte 1, cambio climático. Parte 2, el alza de unos 2 grados centígrados, que va a crear efectos muy negativos, que ya lo está creando, porque ese texto es de hace varios años. Y parte 3, los cambios. Concepto clave o sujeto temático, disculpen, el calentamiento global. Paso 3. C. Paso 3. Identificar aquellas ideas complementarias fundamentales que están sujetas al tema y que también se reiteran. Por ejemplo, lluvia, sequía, hambre, aumento de temperatura. D. Paso 4. Agrupar en un solo concepto o expresión breve las ideas complementarias, macro, regla y generalización. Lluvia, sequía, hambre, ciclones, etc. Consecuencias perjudiciales o negativas del calentamiento global. Consecuencias perjudiciales o negativas del calentamiento global. Paso E. Paso 5. Suprimir información accidental o irrelevante para lo que me están preguntando. Por ejemplo, el reporte presentado por el presidente del IPCC, pese a que los mayores contaminantes son los países más ricos, cifras, datos porcentuales, años, etcétera. Años, etcétera. Párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, párrafo 4, párrafo 5, párrafo 6. Calentamiento global es el sujeto temático referente. Vámonos para el otro lado, para la derecha de la imagen. Consecuencias negativas. Idea complementaria al sujeto temático referente. Ideas dominantes que se reiteran en el texto. Los efectos negativos tremendos del calentamiento global en América Latina. Podría responder ahora la alternativa correcta en la siguiente pregunta de síntesis, publicada por el DENRE el año 2014. Para ello debes tener muy en cuenta cuál es el tema, sujeto, temático o concepto clave. 2. Verificar qué alternativa lo enuncia o parafrasea. Punto 3. Posteriormente, verificar qué alternativa contiene la información complementaria relevante que se reitera acerca de este concepto clave. ¿En cuál de las siguientes alternativas se expresa la idea principal del texto? Ay, disculpen. Del fragmento A, la evolución del proceso de calentamiento global. B,
el calentamiento global y las pérdidas agrícolas. C, los efectos debido al calentamiento global en la población. Y D, las consecuencias negativas del calentamiento global. Y tenemos claro que el tema o concepto clave es el calentamiento global, ¿no es cierto? Ya, antes de seguir explicando esto paso por paso, ¿quién se anima a contestar la pregunta? Vamos a verlo paso por paso y les voy a decir cuál es la alternativa correcta, pero primero quiero ver, no voy a decir si están bien o están mal, pero quiero ver quién se anima a contestar la pregunta. Lean la alternativa. A, B, C y D. Y anímense a contestar. Y de ahí lo revisamos. Pero anímense a contestar. Quiero ver cómo andamos. ¿Ya? A ver, perfecto. Ya. El Matías puso una alternativa, alguien más se anima, puede ser la misma, si esta cuestión no es un concurso, pero puede ser otra. Si piensan que otra, anímense, ¿ya? El Matías ya puso una alternativa. ¿Alguien más se anima? Ay, perdón, golpeé una cosa sin querer. Dejémoslo en la D, Matías, después vemos si es la A, ¿ya? Después vemos si es la A, pero dejémoslo en la primera que dijiste, pero lo vamos a revisar. ¿Alguien más se anima a contestar? Ya, vamos a seguir, ¿ah? Vamos a seguir. Vamos a ver después si es la D, pero sigamos. O vamos a ver si es la A, pero sigamos. Ay, disculpen, alguien más se animó ahí. Perfecto. Están entre la D o la B. Perfecto. Vamos. Vamos con, vamos con calma. En primer lugar, podemos darnos cuenta que todas las alternativas contienen el concepto clave o sujeto temático calentamiento global. En segundo lugar, identificamos qué alternativa contiene la idea de consecuencias negativas. ¿En cuál de las siguientes opciones se expresa la idea principal del fragmento? A, la evolución del proceso de calentamiento global. B, el calentamiento global y las pérdidas agrícolas. C, los efectos debido al calentamiento global en la población. Y D, las consecuencias negativas del calentamiento global. Las únicas alternativas que se refieren a la idea de consecuencias son la C y la D. Ahora bien, obviamente tiene que ser una nomás, no pueden ser las dos. Ahora bien, de acuerdo al análisis que hicimos del texto, advertimos que esas consecuencias son negativas. Por lo tanto, la alternativa que contiene una síntesis adecuada y que integra a la vez el concepto clave y la idea complementaria relevante y reiterada es la letra D. La D. Muy bien. La otra alternativa, aunque contiene el concepto clave de calentamiento global, presentan ideas complementarias erróneas, puesto que no aparecen en el texto, tergiversan la información, es decir, la alteran o la falsean, o entregan un dato específico de un párrafo y no representan una síntesis del texto completo. Como dato interesante, esta pregunta tuvo una dificultad mediana del 40% según la publicación de resolución de ejercicios que edita el DENRE. El DENRE es el que hace las PAES, es el organismo que hace las PAES, ¿no es cierto? Por eso es importante que a la hora de responder preguntas de síntesis, tema, idea principal o contenido fundamental de un texto, espérense, déjenme ver una cosita. Perfecto. Realice los procedimientos expuestos anteriormente y luego verifique que la alternativa que selecciones contenga los elementos clave y las ideas complementarias que el emisor intenta transmitir. ¿Ya? Ejercicio nivel uno. A continuación, lee cada fragmento e identifica a qué tipo de texto pertenece. Luego extrae el tema, subrayando los elementos que lo reiteran o sustituyen, utilizando las macro reglas, selección, supresión y generalización. Ten en cuenta que en ocasiones, la idea principal o contenido fundamental de un texto no se encontrará necesariamente en el primer párrafo, sino que se verá hallar a partir del análisis de las partes constitutivas del texto a nivel explícito o implícito. Texto 4, artículo escrito por Rodolfo Hoffman, si no me equivoco, incluido en el libro Los hijos del bosque, publicado el año 1997. El flamenco, ave soberbia, algo estrambótica, de gran largura de cuello y patas, se le encuentra a lo largo de todo el territorio de Chile, especialmente donde hay lagunas de aguas salobres, igual si es en la alta cordillera o a la orilla del mar. Sus nidos son altos, sólidos, compuestos de barro seco y fibras vegetales, donde ella pone un solo huevo.
Cuando duermen, presenciamos un milagro de equilibrio y estabilidad, pues descansan el cuello sobre los lomos. Pliegan una de sus larguísimas patas, la que desaparece bajo las plumas centrales, y se sostienen tranquilamente en la otra, como para ganarse la vida en un circo. Pero no, prefieren vivir libres de aplausos a 4.000 metros de altura, filtrando barritos nutrientes con su pico especialmente adaptado. ¿Ya? Tema e idea principal. Ya, dejo ahí el texto y lo que me interesa es que me digan cuál es, aquí no va, no estamos con generalización, bla, bla, no, no, no. Aquí solamente quiero que me digan cuál es el tema y cuál es la idea principal. Ya, espérense, en este texto del flamenco le ayudo yo. El que venga me lo, me lo, lo contestan ustedes. Lo primero, este es un texto expositivo, ¿ya? Lo primero, este es un texto expositivo. Segundo, tema, el flamenco, una vez soberbia. Idea principal, el flamenco vive en distintas zonas geográficas de Chile. Repito, es un texto expositivo, el tema es el flamenco y la idea principal es el flamenco que vive en distintas zonas geográficas de Chile. Ya. Ahora con la que viene, ustedes me contestan. Texto 5, artículo publicado por el DEMRA el año 2003. El hombre siempre ha atribuido un significado a los colores, significado que es múltiple, porque está ligado a hechos de carácter social, institucional, religioso y moral, y es resultado de la asociación constante entre las sensaciones y los sentimientos humanos. Les voy a ayudar con una cosita. El texto 5 es expositivo. ¿Ya? Entonces ustedes díganme cuál es el tema y cuál es la idea principal. ¿Ya? Ahí se los dejé. Y yo le ayudé diciéndole que un texto es positivo. Entonces lo que me interesa es que me digan cuál es el tema y cuál es la idea principal. ¿Cuál es el tema y cuál es la idea principal? ¿Ya? Perfecto. El tema podría ser los colores y la idea principal, el significado múltiple que tiene. Perfecto, Matías. Yo agregaría una sola cosa. El significado podría ser, disculpa. El tema podría ser el significado de los colores. Y la idea principal, lo que tú pusiste, significados múltiples. Significados múltiples que tienen los colores. Muy bien. El tema sería el significado de los colores y la idea principal, el significado múltiple que tienen. Muy bien, ¿ya? Vamos al texto siguiente. Le ayudo de nuevo. El texto que viene es un texto argumentativo. Fragmento del ensayo El consumo me consume, escrito por Tomás Mulián, publicado el año 1998. Déjeme hacer un comentario personal. Yo leí este texto, es un ensayo debe tener más de 60, 70 páginas, pero es un librito corto y es muy bueno. Obviamente ha pasado mucho tiempo desde el 98, Chile ha cambiado bastante entre medio, es casi obvio decir eso, pero es un texto muy bueno. Si les gusta textos sobre, no sé, sociedad, un ensayo en que hablen de la realidad de Chile, en ese momento en particular, es un ensayo sobre la realidad de Chile en los años 90, es un texto muy bueno. Se lo recomiendo harto. Ya, disculpen. Los malls lindan con la obscenidad. Se contata la lógica capitalista del despilfarro. Se ve cómo se malgastan recursos sin considerar la miseria de millones, sin tomar en cuenta los efectos de producir un estímulo y el deseo de consumir en personas que no pueden satisfacer ese impulso. La obscenidad consiste en significar esa en escenificar esa agobiante abundancia a pocos miles de metros de la miseria.
en exhibirla ante los ojos de los parias sin dinero ni crédito, que peregrinan hacia esos templos, los malls, para mirar, pero sin poder adquirir. Fuente Tomás Mulián, el consumo me consume. Ya, anímense a ponerme ahí el tema y la idea principal. Con calma, si estamos bien de tiempo. Hasta donde lleguemos, ¿ya? ¿Cuál, se- ¿Cuál sería el tema? ¿Cuál sería la idea principal? Ya les dije que es un texto argumentativo. ¿Ya? Ya, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Cuál es el tema y cuál es la idea principal? A ver. Ya, el tema podría ser el gasto de dinero en el mall o, o podría ser la primera frase, los malls lindan con la obscenidad, pero está bien, gasto de dinero en el mall, despilfarro de recursos en el mall, está perfecto. Insisto, también podría ser la primera frase, como que es muy buena para el tema. Los malls lindan con la obscenidad, pero claro, hay que entender por qué. Y ahí Cristóbal agrega el gasto de dinero o el despilfarro ahí de recursos en el mall, ¿ya? ¿Y alguien se anima con la idea principal? ¿Alguien se anima con la idea principal? Ya, sin tomar en cuenta los efectos producidos de ese estímulo, se entiendo perfectamente para dónde va Matías, podría ser, desarrollando lo mismo que estás diciendo tú, no tomar en cuenta los efectos de producir ese estímulo, la idea principal podría ser, los malls lindan con la obscenidad al mostrar el consumo o al ostentar el consumo sin tomar en cuenta los efectos que produce. Por ejemplo, para los más desposeídos o para la gente que no tiene ahí, ni siquiera para endeudarse y comprar esa cuestión. Que hoy día es lo más común del mundo, pero todavía hay gente que no puede acceder a todo eso, ¿ya? Muy bien, perfecto. Ya, vamos con el texto siguiente, ¿ah? Texto 7. Ya, este es un texto de divulgación, obvio, pero para ser más clarito, es un texto expositivo. El 7 es un texto expositivo. Artículo de divulgación escrito por Suen Swin Cien, publicado en el año 1972. Sabido es que el papel fue inventado en China unos 100 años antes de nuestra era y que se difundió por todo el mundo durante la Edad Media. Los chinos emplearon por primera vez la técnica de la impresión con caracteres de madera en el siglo 7 y 8, y los tipos móviles, como lo que después se entiende por una imprenta, 400 años antes que Gutenberg, que es el inventor de la imprenta. También el uso de la tinta china se remonta a la más antigua civilización de ese pueblo, y tinta china para escribir. Gracias a tales técnicas resultó posible producir múltiples ejemplares de un volumen paginado y dar a las obras escritas una amplia difusión. ¿Ya? ¿Cuál sería el tema?
¿Y cuál sería la idea principal? ¿Ya? ¿Cuál sería el tema y cuál sería la idea principal? ¿Cuál sería el tema y cuál sería la idea principal? ¿Ya? ¿Cuál sería el tema y cuál sería la idea principal? ¿Ya? El tema podría ser que... Espérese, déjame ver con quién... Perfecto. El tema podría ser que el papel fue inventado en China unos 100 años antes de nuestra era y la idea principal, los chinos emplearon por primera vez la técnica de impresión con caracteres de madera. Ya, muy bien. Yo, está bien, está perfecto. Yo te lo diría de otra manera, pero está bien. El tema podría... Disculpa. El tema podría ser las técnicas chinas de difusión de escrito y la idea principal los chinos fueron precursores en las técnicas relativas a la difusión de escritos, es decir, de textos escritos. No un mensaje que viaja porque alguien me lo contó, yo se lo cuento a otro. No, quedó ahí, escrito, en distintas técnicas, como la tinta china, el impreso en madera, y lo que tú mismo señalabas. Muy bien. Ya. Aquí me voy a saltar un poquito algunos textos para que empecemos a ver textos de selección múltiple, ¿ya? Me voy a saltar un poquito algunos textos para que veamos textos de selección múltiple. Me voy a saltar hasta el 13, ¿ya? Para que veamos textos de selección múltiple. Voy a saltar hasta el 13. Ya, porque estos son de, disculpen, estos son de ABC. Entonces tengo que elegir una alternativa. Texto 13. Fragmento de un cuento escrito por Juan Bosch, publicado en 1932. La carretera está muerta. Nadie ni nada la resucita. Larga, infinitamente larga, ni en la piel gris se le ve vida. El sol la mató, el sol de acero, de tan candente rojo, un rojo que se hizo blanco. Tornóse luego transparente el acero blanco y sigue ahí sobre el lomo de carretera. Debe hacer muchos siglos de su muerte. La desenterraron hombres con picos y palas. Cantaban y picaban. Algunos sabían, sin embargo, que ni cantaban ni picaban. Fue muy largo todo aquello. Se veía que venían de muy lejos, sudaban, hedían. De tarde el acero blanco se volvía rojo. Entonces en los ojos de los hombres que desenterraban la carretera se agitaba una hoguera pequeñita a través de las pupilas. La muerte atravesaba sábanas y lomas. Los vientos traían polvo sobre ellas. Después, aquel polvo murió también y se posó en la piel gris. A los lados hay arbustos espinosos. Muchas veces la vista se enferma de tanta amplitud, pero las planicies están peladas, pajonales, a distancia. Del cuento de fragmento del texto de Juan Bosch, del cuento La mujer. Esperen un poquito. Perfecto. Yo le ayudo con una cosita. La pregunta uno, ¿cuál es el contenido fundamental del fragmento anterior? Es global. Me están preguntando por todo el fragmento, ¿ya? ¿Cuál es el contenido fundamental del fragmento anterior? Es global. Entonces ahí tienen las tres alternativas, A, B o C, ¿ya? Y el local o global es global, ¿ya? Ay, disculpe, ya me contestaron.
Ya, ya. Veamos. La uno es B, por supuesto, muy bien. Es B, muy bien. Me habían contestado B, es B. Ya. Veamos la 2. ¿Cuál es una síntesis adecuada al primer párrafo? Antes de seguir. ¿Cuál sería una síntesis, un resumen adecuado al primer párrafo? ¿Quién se anima? Antes de decirme la letra, ¿eso es local o global? ¿Quién se anima? No estoy preguntando de alternativa, estoy preguntando otra cosa. ¿Cuál sería una síntesis adecuada del primer párrafo del texto? ¿Eso sería local o global? ¿Quién se anima? Disculpen, no había visto que me hayan contestado. Local. Si me preguntan por todo el texto global, muy bien. Si me preguntan por todo el texto global, si me preguntan por un párrafo, por un fragmento local, muy bien, ¿ya? Ahora sí, léanlo de nuevo tranquilo y me dicen cuál pues, cuál es la alternativa, la letra quiero decir, ¿ya? Muy bien, ¿ah? Déjenme ver mi torpedito. Perfecto. Ahora, ¿quién se anima a a contestarme la letra correcta? Veamos. Ya, muy bien, la A. Perfecto, la letra A. En la 2 es la letra A. Muy bien. Ay, perdón. Espérense, espérense que me cerró aquí. Ya, sigamos. Otro texto. Texto 2. Artículo elaborado por el sitio web perdón, nuevodiario.es, publicado en 2017. En realidad no es una gran muralla. Lo que muchos han considerado la octava maravilla del mundo antiguo es más bien un entramado de muros y distintas estructuras defensivas construidas a lo largo del tiempo bajo el mandato de diferentes dinastías y de forma dispar. Hasta el siglo XVI la construcción se hizo con tierra compactada. El propósito de tamaña obra de ingeniería y arquitectura militar fue en todo momento doble. Por una parte, protegerse de los recurrentes ataques de los pueblos nómades del norte, a lomo de sus caballos y arreando sus ganados perpet- que los pueblos nómadas del norte, disculpen, a lomo de sus caballos y arreando sus ganados, perpetraban en las vecinas regiones agrícolas en busca de comida y de seres prácticamente inexistentes en las áridas estepas que se extendían más allá de las fronteras septentrionales del imperio. Por otra parte, establecer claramente el límite de las tierras cultivables sobre las que el Estado chino podía imponer unos impuestos y una administración estables. La Gran Muralla sirvió tanto para no dejar entrar como para no dejar salir. ¿Ya? ¿Cuál es el tema del fragmento anterior? Antes de la letra, la 3. ¿Cuál es el tema del fragmento anterior, del texto anterior? ¿Esa es local o es global? ¿Se refiere a todo el texto o a una parte del texto? Antes de la letra. No se vayan con la letra todavía. ¿Es local o global? ¿Quién se anima? Perdone, que no puedo. Global, muy bien, es global. Ya, y ahora anímense con la letra, ¿ya? Y ahora se me animan con la letra. No es la A, no es la A. ¿Quién se anima a decir cuál puede ser? No es la A. La C. Muy bien, la Gran Muralla China. Ese es el tema, la Gran Muralla China. Perfecto. Veamos la 4. ¿Cuál de las siguientes preguntas sintetiza? Espérense, espérense. Déjenme ver lo que me escribieron. Porque la A, las ventajas de la Gran Muralla China, lo desarrolla explicando primero qué es la Gran Muralla. ¿Ya? Y de ahí desarrolla lo otro. ¿Te fijas? No es la A porque, repito, te explica y te habla de la Gran Muralla sí, China y de ahí salen sus ventajas o características. Por eso es la C. ¿Ya?
¿Cuál de las siguientes preguntas sintetiza el contenido del texto anterior? Obviamente la 4. Obviamente esa es global también. Ahí le ayudo para que no nos mareemos. ¿Cuál de las siguientes preguntas sintetiza el contenido del texto anterior? Eso obviamente es global. ¿Ya? Ya. Y ahora vean la alternativa. Sintetiza, sintetiza. Ya. Perfecto. C me dicen, B me dicen, es más simple. Es la A. Es la 4 es la A. Es más simple, es la A. No es. ¿En qué consiste la Gran Muralla China? ¿Cuál es la importancia militar? Es la A. ¿Cómo es la Gran Muralla China y cuál es su propósito? Ahí está bien sintetizado. ¿En qué consiste la Gran Muralla China? Pero primero tengo que saber, pero también tengo que tener en cuenta su propósito, que es lo que dice el texto. Entonces, la A. ¿Cómo es la Gran Muralla China y cuál es su propósito? ¿Ya? Es la letra A en la 4. Veamos la 5. Antes de la letra, ¿cuál es el contenido fundamental del segundo párrafo? Miremos de nuevo el texto. Ahí está. Son dos párrafos. La 5. ¿Cuál es el contenido fundamental del segundo párrafo? ¿Es local o global? Antes de la letra, ¿quién se anima? Local, muy bien. Porque me está preguntando por el segundo párrafo. Perfecto, así de claro. Muy bien. Y veamos la pregunta. ¿Cuál es el contenido fundamental del segundo párrafo? Ahí les dejo de nuevo un poquito el segundo párrafo, ¿ya? Y me voy de nuevo a la pregunta. Ahí les dejo de nuevo el segundo párrafo y me voy de nuevo a la pregunta, ¿ya? Ya, me voy de nuevo a la pregunta. Ahí la dejo. ¿Cuál es el contenido fundamental del segundo párrafo? C, muy bien, en la letra C, perfecto. El doble propósito de la Gran Muralla China. Protección, no dejar entrar. ¿Hasta dónde se puede cultivar? No dejar salir, porque es el lugar que se puede administrar, pues más allá no puedo seguir administrando. Entonces la muralla tiene un doble propósito. Perfecto. Ya, veamos el texto siguiente. Fragmento de un reportaje escrito por Alex Forsman, publicado en la revista National Geographic en el año 2018. El Ministerio de Cultura del Perú presentó ayer el hallazgo de hasta el momento 24 entierros humanos de la época inca en el complejo arqueológico de Tucumé, uno de los más importantes de la costa norte del Perú. La disposición de los cuerpos y los objetos que los acompañan confirman la presencia inca en lo que por entonces era el reino Lambayeque. El descubrimiento, realizado en el sector suroeste del sitio arqueológico, evidencia la importancia que tuvo Tucumé para el Tahuantinsuyo o Imperio Incaico. Tahuantinsuyo, el nombre general del Imperio Inca. Según Luis Villacorta, el viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura. ¿Cuál es la idea principal del fragmento leído antes de que me contesten la letra? ¿Eso es global o local? Primero, ¿el global o local? Aquí por fragmento está entendiendo todo el texto. Disculpa, para que quede claro. Está entendiendo el texto completo. ¿El local o global? Está entendiendo el párrafo completo. El global, porque me está preguntando por la idea principal del texto completo, que es un solo párrafo entre paréntesis y el encabezadito porque este texto, buena pregunta, porque este texto es un solo párrafo, ya, tiene un encabezado, pero que dice fragmento de tal cosa y es un solo párrafo, pero ese es el texto completo. Entonces, me está preguntando por el texto completo, cuál es la idea principal de lo que leímos, ¿no es cierto? Que en este caso es un texto cortito, de un solo párrafo. En este caso es global. Ya, y ahora sí, la alternativa correcta.
A, B o C. Ahí piénsenlo un poquito, si no hay ningún apuro. Si hasta donde lleguemos. Ay, disculpe, que no sé por qué me baja tan rápido la batería. Ya están muy viejitas la batería. Al tiro veo lo que me contestaron, ¿ah? Déjenme mirar una cosita de mi torpeo que me lo hice yo mismo. Ya, perfecto. La A, perfecto, muy bien, en la letra A. Lucas, Matías, muy bien, en la letra A. Perfecto. Vámonos al texto 4. Si ese texto no da para más. Vámonos al texto 4. Fragmento de un ensayo escrito por Alain Badiou, publicado en el año 2011. Este también es un texto cortito. Pienso que esta publicidad deriva de una consideración aseguradora del amor. Es el amor asegurado a todo riesgo. Usted se enamorará, pero tendrá tan bien calculado el asunto y habrá seleccionado con antelación a su pareja tecleando en internet. Tendrá evidentemente su fotografía y conocerá al detalle sus gustos, su fecha de nacimiento, su signo al zodiaco, que al final de esta inmensa combinación podría decirse, con todo esto, entre comillas, con todo esto no habrá riesgo alguno. ¿Ah? Elogio del amor. ¿Cuál es el tema del fragmento anterior? Es un texto cortito, me están preguntando por el texto completo, global, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tema del fragmento anterior? La 7 es global, ya. Fíjense en la alternativa. Fíjense en la... Ya. No es la C, no es la C. Fíjense de nuevo en el texto. A ver, Luca, a ver, Matías escribió de nuevo ya. En la B, por supuesto, el amor asegurado. Incluso está siendo medio irónico, ¿no es cierto? Me refiero al texto, al sentido del texto, ¿no? Quizá una impresión mía, pero yo veo que está siendo medio irónico. La 7 es la B, muy bien, muy bien. El amor asegurado. ¿Ya? 8. ¿Cuál es la idea principal del fragmento anterior? Global de nuevo, me está preguntando por todo el fragmento, aunque sea cortito. 8. Piénsenlo un poquito. De nuevo global. Veamos. Por supuesto que es la B. Rasgos característicos de este amor asegurado ahí, qué sé yo, a través de Internet. ¿Mm? Muy bien. Veamos el texto 5. Nos quedan unos minutitos nomás. ¿Ah? Vamos a trabajar hasta el texto 5. Fragmento del texto Mi Credo, escrito por Hermann Hesse, publicado en 1985. Hay libros de santidad y sabiduría en cuya compañía y atmósfera se puede vivir durante años. Libros que es imposible leer como se leen en otros libros. Hay parte de la Biblia que pertenece a esta categoría. El Tao Te Ching también es otro libro semejante. Es suficiente una sola frase de estos libros para sentirse colmado, para ocuparse y reflexionar durante mucho tiempo. Se toma una sentencia, una línea para meditar sobre ella, para conocer un poco más la escala de valores de los grandes y los santos. Considero una dicha haber encontrado un libro equiparable a estos dos. Se titula I Ching, el libro de las transformaciones, y contiene la antigua sabiduría y magia de China. Se puede utilizar como libro de oráculos, es decir, como que te, bueno, oráculo, como que te hace predicciones para hallar consejos en los momentos difíciles de la vida. ¿Ya? Hay en este libro, el I Ching, un sistema de símiles para todo el mundo, basado en 8 cualidades o imágenes. De ellas, las dos primeros son el cielo y la tierra, el padre y la madre, el fuerte y el dócil. Esas 8 cualidades son expresadas por centros signos de gran sencillez que se combinan entre sí y ofrecen 74 posibilidades en las cuales se basa el oráculo. O sea, te puede leer el destino, para decirlo de una forma un poquito simplista. Todo cuanto podemos pensar o vivir está escrito aquí. Fuente, Mi Credo, de Hermann Hesse. ¿Cuál de las opciones sintetiza cabalmente la idea expresada en el fragmento completo global? Eso es global. ¿Cuál de las opciones sintetiza cabalmente la idea expresada en el fragmento, pero se refiere al fragmento completo global? Se refiere al texto completo, a los dos párrafos. Ya. Y ahora, díganme cuál puede ser la alternativa correcta. ¿Cuál de los... A ver, disculpen. Muy bien, la letra C, perfecto. La profundidad del pensamiento que poseen libros como la Biblia, el Tao Te Ching y el I Ching.
No sé si más arriba pronuncié I Ching, pronuncié la I como en inglés, disculpen. El I Ching. No me acuerdo si lo pronuncié mal, pero no importa, ¿ya? Veamos, espérense, nos quedan 4 minutitos. Alcanzamos a ver una más. A ver, déjenme ver. Sí, veamos por lo menos este texto y una última pregunta. Fragmento 6, disculpen, texto 6, fragmento de un cuento escrito por Mario Benedetti publicado en el año 1989. A esta altura ya nadie me nombra por mi nombre, Octavio. Todos me llaman abuelo, incluida mi propia hija. Cuando uno tiene como yo 84 años, ¿qué más puede pedir? No pido nada, fui y sigo siendo orgulloso. Sin embargo, hace ya algunos años que me he acostumbrado a estar en la mecedora o en la cama. No hablo. Espérense, déjenme ver una cosita con la hora. Estamos bien. No hablo. Los demás creen que no puedo hablar. Incluso el médico lo cree. Pero yo puedo hablar. Hablo por la noche. Monólogo. Naturalmente que en voz muy baja para que no me oigan. Hablo nada más que para asegurarme que me quedo. Total, ¿para qué? Afortunadamente pude ir al baño por mí mismo, sin ayuda. El fragmento del cuento Pacto de Sangre. ¿Ya? 10. ¿Cuál de las siguientes preguntas sintetiza el contenido del texto anterior? Esa es una pregunta, eso es antes de que me contesten la letra. ¿El local o global? Antes que me digan la global, muy bien. Así de claro, Lucas, Matías, muy bien. El global, ya. ¿Cuál de las siguientes preguntas sintetiza el contenido del texto anterior? Ánimes a contestar. Pensé que era una cosita. Al tiro bajo, ¿ah? Ya. Lo dejo ahí. Disculpen, disculpen. Ahí quedó completito, casi. Dame un segundito. Ya. Espérense. Mi torpedito. Mira, veamos la B. No estoy diciendo que sea la B. Me dijeron la A y la B. No estoy diciendo que sea la B. Veamos la B. ¿Qué inscripción de sus familiares hace el personaje del relato anterior? Sí, habla de que hay más gente. Por supuesto que lo hace. No está solo él. Pero la alternativa correcta es la A. ¿Qué caracterización hace de sí mismo el personaje del relato anterior? Por supuesto que habla un poco de que está en un entorno y que hay familiares y que el médico no sé qué, o su propia hija, pero es la A. ¿Qué caracterización hace de sí mismo el personaje del relato anterior? ¿Ya? Pues, ya. Queda un minutito nomás. Ya. Quedemos hasta ahí. Queda un minutito nomás. Entonces, trabajamos hasta el texto de Benedetti. Y acuérdense que entre medio me salté unos textitos, pero para que alcanzáramos a ver, disculpen, para que alcanzáramos a ver ejercicio de selección múltiple. Les vuelvo a recordar que trabajamos con interpretar y sintetizar. Les recuerdo, cierro recordándole que trabajamos con la habilidad de interpretar y dentro de interpretar nos centramos en sintetizar. Y además vimos global cuando me preguntan por ejemplo, un texto de 3 párrafos en su totalidad, una pregunta que tiene que ver con su sentido completo, y local, ¿qué pasa en este párrafo? ¿Qué dice el tercer párrafo? ¿Cuál es la idea central del primer párrafo? Eso es local. ¿Cuál es el tema principal de todo el texto? Eso es global. Muy bien, ¿ah? Muchas gracias por... espera un segundito. Muchas gracias por haber venido a clase, ¿ah? Nos vemos en la clase siguiente, ¿eh? Chaito, que estén bien, nos vemos. Chao. Gracias, que estén bien. Nos vemos. Chaito. Nos estamos viendo, ¿ah?